rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido
Dios que estás en el cielo, queremos darte la gloria porque te la mereces, porque la Biblia es clara y dice, fuiste quebrantado por nuestros pecados, no por tus pecados, porque no tenías pecado, sino que por nosotros te hiciste pecado. Gracias, Señor Jesús, por esa realidad que nos alcanzó. Gracias porque nos permite hoy alabarte y gracias porque nos asegura una eternidad en tu presencia, Dios. Queremos vivir vidas que te agraden, queremos vivir vidas que te den la gloria. Y estas canciones queremos dejártelas para tu gloria, Dios, para que a nosotros nos haga acordar de lo que hiciste en nuestro favor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y dice la siguiente canción, justamente relacionada a esto, en aquella cruz nos salvó. El Cordero que sufrió, traicionado fue,
Dice la siguiente canción que nosotros vamos a vivir y no vamos a morir por el poder de su nombre en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que vamos a cantar. Luchas por nosotros, a nuestro lado está. Luchas por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí, llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de tu nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre yo levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu nombre yo levantaré, declaro hoy que sano estoy, solo en Jesús. Decíamos que este es un tiempo de preparación, porque la Biblia dice que cuando murió Abraham, dice, fue unido a su pueblo. Nadie que muere le pasa algo. Sin embargo, los cristianos somos unidos al pueblo de Dios que está en la eternidad. Y dice el Salmo 44, en el versículo 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos
su nombre. Para siempre. No tiene fin. Por eso es una preparación este tiempo. Porque un día vamos a estar en la eternidad y va a ser para siempre que vamos a alabar el nombre del Señor Jesús. Y dice esta canción: recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde Samuel aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
tiempo de preparación, porque dice el Salmo 79:13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación vamos a cantarle a Dios. Y dice la última canción que vamos a hacer, que Jesús es nuestro todo y es nuestra recompensa. Y por Él seguimos adelante. Jesús es mi todo.
gracias, nuestro Dios, por este tiempo que te pudimos cantar. Queremos que haya sido para tu gloria, Dios. Y te damos gracias por el Señor Jesús y queremos poner nuestros ojos fijos en Él. Oramos en su nombre. Amén. Muy buenos días, queridos. Que Dios les esté bendiciendo en esta mañana. Qué precioso tiempo de alabanza. Comenzamos hablando de la gracia de Dios, que vamos a alabarle por toda la eternidad. Y la segunda canción hablaba acerca de que vamos a recordar al Señor, porque Él es precioso para nosotros. Aún esta última canción, una declaración de cada uno de nosotros en adoración a Dios, que no volvemos atrás, que hemos decidido de corazón seguir al Señor. En esta mañana, después de este precioso momento, vamos a compartir algo que compete, que pertenece a la persona del Señor Jesús. Ustedes saben que la persona de Jesús tiene a lo largo de las Escrituras muchos nombres, los cuales se le aplican. Y cada uno de estos nombres tiene un significado especial. Los más, digamos, renombrados o recordados por cada uno de nosotros son Jesús, Cristo, Emmanuel, el Salvador. Y así podríamos seguir. Pero hay un nombre del Señor del cual yo quiero en esta mañana, con la ayuda del Espíritu, compartir con todos ustedes, que nos habla proféticamente de lo que sucedió y de lo que va a suceder, tocante a la persona de Jesús. Y lo extraordinario es que cuando hablamos de lo que le va a suceder a Jesús, implícitamente estamos cada uno de nosotros, porque lo que le sucederá a Él nos va a suceder a nosotros. Él será glorificado y nosotros seremos glorificados. Él se manifestará a través de la eternidad en su persona gloriosa, mostrándonos a Dios, y nosotros estaremos allí con cuerpo nuevo, con un pensamiento distinto, pero con la expectativa de conocer a Dios por toda la eternidad. Hay un momento donde cada uno de nosotros decidimos seguir a Cristo, y de ese momento Jesús y todos los sucesos que le pasan a Jesús, al lado de Él estamos cada uno de nosotros. Y esto es una figura preciosa que existe en la palabra de Dios. Haced memoria de mí, es lo que estamos haciendo en este momento, en este sector de la reunión. Y el primer pasaje que les quiero traer a la memoria está allí en Isaías capítulo 11, y verso 1, ustedes lo están viendo en pantalla, así que no voy a esperar que lo busquen. Dice la Escritura de esta manera: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará. Esa palabra retoñar significa será renovado, es algo nuevo que está saliendo de sus raíces. Y este es uno de los nombres que aparece en el Antiguo Testamento en 6 oportunidades acerca de la persona de Jesús. El retoño, el renuevo. Y esta expresión tiene tanto que decirnos, porque nos está hablando de un Jesús prometido. Y mientras nosotros vamos a avanzar en estos 6 aspectos del retoño, en esta mañana, tenemos que acordarnos de Filipenses 2, cuando allí a partir del 11 conocemos de memoria lo que dice la Escritura. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa expresión que Pablo dice allí a los de Filipo está contenido en lo que el profeta Isaías, muchísimos años antes, como 700 y pico de años antes, estaba diciendo. ¿Por qué?
porque el profeta había dicho que de la vara de Isaí, del linaje de David, iba a salir aquel que es el retoño. Es interesante, y solamente lo digo a modo de que sepan, esta palabra vástago significa en griego, aunque está escrita en hebreo, pero significa en griego nazareno. ¿Sí? Esta palabra vástago significa nazareno en griego. Y es interesante porque en Mateo capítulo 2, el evangelista nos habla acerca de lo que el profeta había profetizado, hablando de Isaías. Y cuando José vuelve de Egipto con su familia, siendo Jesús un bebé, dice que tuvo miedo de volver a su lugar y entonces fue a Nazaret. Y ahí está, y dice el evangelista, para que se cumpla la escritura dicha por el profeta. Llamará su nombre Nazareno. Un Jesús prometido, un renuevo que brota de sus raíces, el cual siendo Dios, en ningún momento tuvo usurpación de ser igual a Dios, aunque Él es Dios. La segunda escritura está en Zacarías capítulo 6. Dice allí, en el verso 12, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Y aquí ya nos está hablando de la humanidad del Señor. Cuando Filipenses dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre. El profeta Zacarías dice, el renuevo va a brotar de sus raíces, es decir, de la tierra misma. Nuestras raíces como hombres y mujeres son la tierra misma, porque de esto estamos hechos. Y Jesús, al ser semejante a cada uno de nosotros, tuvo que brotar de las raíces mismas, de las cuales brotamos vos y yo. Y esto nos está hablando de la humanidad de Jesús. Perfectamente Dios, pero perfectamente humano. Algo extraordinario que la Biblia nos enseña y sobre lo cual también está basada nuestra salvación. En tercer lugar, dice el profeta Zacarías, pero en el capítulo 3, unos capítulos antes, en el verso 8, escucha pues, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y nos está hablando obviamente y directamente de Jesús como siervo. Y allí te acordás lo que dice Filipenses, que él tomó forma de siervo. Era necesario que ocupara el lugar de siervo. Nadie puede ocupar el lugar de siervo si no hay una voluntad comprometida. Y esto es algo que Jesús se comprometió en sí mismo con respecto al Padre, por amor de cada uno de nosotros, en convertirse en siervo. Dios, contenido como si fuera poco en un cuerpo, el cual le confinaba limitaciones propias del cuerpo, toma así su voluntad por encima de cualquier situación y toma forma de siervo. Y vos sabés muy bien por qué lo hizo. Jeremías capítulo 23. Dice allí en el verso 5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y esto nos está hablando de Jesucristo hecho perfecto, porque Él va a hacer juicio. Nos está hablando de una persona con capacidades de juzgar. Nadie tiene capacidad de juzgar, en primer lugar, si no tiene
una vida que lo respalde. Y en segundo lugar, nadie puede juzgar si no tiene la autoridad para hacerlo. Y Jesucristo tiene las dos cosas. Tiene una vida que respalda y tiene el poder para ser juez. Y aquí Jeremías nos está hablando de la perfección de la vida de Jesús. Bien decía Leandro en el comienzo, en la primera parte de la reunión, en la alabanza, decía, Él no tuvo pecado, no tiene pecado. Y claro que no tuvo pecado. Simplemente, y entre comillas esa palabra simplemente, Él se hizo pecado, pero Él no tuvo pecado. ¿Por qué? Porque ya el profeta Jeremías había dicho hacía mucho tiempo atrás, Dios iba a levantar a alguien con capacidad de juicio, de justicia, aquí en la tierra. En quinto lugar, dice Jeremías en el capítulo 33 y en el verso 15 de esta manera, en aquellos días y en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y esto nos está mostrando a Jesucristo como aquel que tiene capacidad para justificar. Y ya sabemos lo que quiere decir justificar. Siendo nosotros culpables, se nos declara libres. No solamente culpables, sino condenados. En la persona de Jesús se nos declara perdonados y libertados, aunque merecemos y merecíamos el castigo de Dios. Y el profeta dice, voy a levantar un renuevo, ¿sí?, de justicia. Querido hermano, la cruz habla de la justicia de Dios. Y esto estamos haciendo memoria a través de estos símbolos que nos recuerdan sangre y carne. Y la justicia de Dios fue sobre él, porque la paga del pecado era la muerte. Y aquel que hoy puede justificarnos es aquel que pagó el precio de nuestra redención, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Por último, Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Qué palabras tan lindas. Ayer para las personas, dice el profeta Isaías, la persona lo miraban a Jesús y no lo deseaban. Y claro que no. Le escupían el rostro. Cuando él iba de camino a la cruz, sangraba todo su cuerpo. Apenas si tenía fuerzas para caminar. El rastro de sangre hasta la cumbre de Getsemaní fue absorbido por la tierra. Y esto nos está hablando de ese momento donde Jesús estaba sufriendo por vos y por mí. Y el profeta por eso dice, lo vamos a ver. Y aquellos que lo vieron nunca lo desearon. Pero para nosotros, la iglesia del Señor, Él es precioso, dice el apóstol Pedro. Él es precioso. Y decíamos en la alabanza, vamos a verlo y vamos a glorificarlo y a ver lo lindo que es el Señor. Y ya el profeta Isaías en el capítulo 4 dice, el renuevo que es Jehová, que es Dios. Jehová es la expresión de Dios que muestra su amor a pleno. El nombre de Dios, Jehová, es el nombre donde uno puede buscar todo el amor de Dios derramado sobre las personas. No hay otro nombre de Dios que exprese lo que expresa este nombre Jehová, y no podemos entrar en esto, pero dice la Escritura que el renuevo de Jehová, el amor de Dios puesto, derramado sobre nosotros, fue mediante la persona de este renuevo, de este retoño que Dios nos dio. Y dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y volvemos al fruto de la tierra en aquellos pasajes del comienzo. Él es
hermoso y glorioso. Y nosotros, como fruto de la tierra, para nosotros, que también somos el fruto de la tierra, Él es grande y Él merece la honra. Vos fíjate, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. ¿De quién? Del renuevo que nos ha sido levantados. Y en esta mañana tomamos del pan, tomamos de la copa y hacemos memoria de este retoño, el cual Dios nos concedió por amor de cada uno de nosotros. Que podamos hacer memoria del Señor a través de estos pasajes tan escondidos en la palabra de Dios, pero que nos habla de tanto, de lo mucho de la persona, de aquel que se humilló por amor de cada uno de nosotros. Y hoy está sentado en el trono y tiene un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. Él sea la gloria en esta mañana. Oremos por el pan. Señor, en esta mañana hacemos memoria del retoño, de este renuevo que nos habla, Señor, de una nueva oportunidad, cuando nosotros estábamos totalmente condenados. No había, Señor, para nosotros opción, sino el esperar una horrenda expectación de juicio, dice tu palabra. Señor, nos estremece cuando nos colocamos dentro de estas expresiones de la Biblia. Sin embargo, tu palabra no queda allí. Y aquel retoño, aquel renuevo prometido fue real. Y tú enviaste desde el cielo a tu propio Hijo en rescate por todos nosotros. Señor, te damos toda la gloria a ti. A ti te pertenece, Señor. Nosotros podemos decir que para nosotros, vos, Señor, sos hermoso, porque vos fuiste el que pagaste el precio y precio de sangre por amor de cada uno de nosotros. Mientras estamos aquí, hacemos memoria de ti, esperando aquel día, como también cantábamos, cuando podamos verte en gloria, cara a cara, donde ya no van a hacer falta estos símbolos, sino que estaremos por el Señor por toda la eternidad. Y en esta palabra, Señor, está fundamentada nuestra fe también. Estaremos con el Señor para siempre, dice tu palabra. Te damos la gloria, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a un renovado discernimiento de este símbolo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a orar por el vino.
Dios, te agradecemos muchísimo, Señor, por este sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque eso nos dio el motivo para vivir, Señor, nos dio una esperanza, nos da paz, nos da tranquilidad, Señor, sabiendo que vos nos perdonás, vos nos amás, Señor, y donde quiera que vayamos, Señor, vos nos vas a acompañar y nos vas a guiar. Gracias por todo esto, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Después de este hermoso momento en donde hemos podido alabar, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos disponemos a tener una breve meditación en la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos viendo algunos capítulos del libro de los Salmos, y habíamos comenzado ya con el Salmo 91. Así que les invito a que abran sus Biblias, justamente en el Salmo 91. Vamos a leer los dos primeros versículos y les voy a pedir que dejen sus Biblias abiertas porque a medida que vayamos desarrollando, vamos a ir haciendo referencia a otros versículos de este Salmo. Dice así el Salmo 91, versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A ciencia cierta no se sabe bien quién escribió este salmo. Algunos dicen que fue Moisés, otros dicen que fue David. El tema es que cuando nosotros leemos este salmo, podemos ver que fue realmente la vivencia de Moisés y del pueblo de Israel cuando estaban allí en cautiverio en Egipto. Todos nosotros recordamos que allí el juicio de Dios cayó sobre los egipcios, allí hubo mortandad, allí hubo pestes, allí hubo plagas, pero el pueblo de Dios siempre estuvo resguardado de todo este juicio. Ahora, yo me acordaba, no sé si ustedes recuerdan, que el 15 de marzo del año pasado fue la última reunión que pudimos tener en este lugar sin restricciones. Y allí en esa reunión terminábamos la reunión proclamando el Salmo 91. ¿Y por qué habíamos hecho esto? Porque, bueno, estaba la pandemia al acecho en una forma inminente. Y en aquella oportunidad hemos proclamado todos juntos el Salmo 91. Y después de transcurrido un año miramos para atrás y podemos decir de que en Antártida Argentina Dios
mostró su fidelidad y su misericordia. Si bien muchos de nosotros hemos pasado por esta enfermedad, pero mirando para atrás vamos a ver que la peste no fue destructora en medio nuestro, ni la mortandad nos alcanzó. Y aún aquellos que tuvieron que pasar por esta enfermedad, la presencia de Dios estuvo con ellos, guardándoles hasta el día de hoy. Con esto quiero decir que tenemos motivos más que suficientes para agradecer a nuestro Dios por su cuidado, por su seguridad sobre su pueblo y sobre cada uno de nosotros. Y también la importancia que tiene de proclamar la palabra de Dios. Nosotros cuando proclamamos la palabra de Dios, ni más ni menos estamos diciendo lo que Dios dice. Y Dios es fiel, y Dios cumple. Y cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, como decíamos, ni más ni menos estamos diciendo lo que Dios dice. El mensaje o el título del mensaje para este Salmos es la mejor vacuna. La mejor vacuna. Y en esta mañana no vamos a hablar si la rusa, la china o la de Oxford es la mejor vacuna. No vamos a hablar cuál es la mejor contra la mutación de Manaos o la mutación europea. En esta mañana vamos a hablar acerca de la mejor vacuna que no la provee ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni ningún laboratorio del mundo. Esta vacuna la provee, como hemos visto, el Altísimo, la provee el Omnipotente, la provee el Dios Eterno. Y no solamente sirve para esta pandemia, para el COVID, sino que esta vacuna sirve para todas las circunstancias que tengamos que atravesar en la vida. Esto sirve para toda circunstancia que tengamos que atravesar en la vida. ¿Y cómo está compuesta esta vacuna? Bueno, los primeros dos componentes de esta vacuna que provee el Altísimo, o el Dios Omnipotente, la encontramos justamente en el versículo 2. Allí encontramos los dos primeros componentes, que es esperanza y confianza. Ahora, mientras meditaba en este salmo, me llamaba la atención y me quedé en la expresión de cómo comienza este versículo 2. Dice, diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová. Y esto me está hablando acerca de una convicción que tenía el salmista. Esto me está hablando de una declaración que hacía el salmista. Esto me está hablando de una decisión firme que había adoptado el salmista. Y esta decisión firme que él había adoptado es esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista lo que estaba diciendo, Dios, vos sos mi esperanza, vos sos mi confianza. ¿Y saben qué? ¿Por qué me llamaba la atención esta expresión? Porque si el salmista no hubiera dicho esto, el resto del salmo no tendría sentido. Si el salmista no hubiera tomado la decisión y hubiera puesto la voluntad firme para decir, a partir de ahora mi esperanza y mi confianza está en Dios, el resto del salmo no tendría sentido. No tendría sentido. ¿Y saben por qué digo esto? Porque esto es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Si nosotros no tomamos esta decisión, jamás vamos a estar habitando al abrigo del Altísimo. Jamás vamos a estar morando
bajo las sombras del Omnipotente. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Y digo esto porque por experiencia, muchas veces nos juntamos con hermanos, los cuales están atravesando por distintas circunstancias, están atravesando por distintos momentos difíciles, están atravesando por conflictos. Y bueno, uno se junta con ellos, ora con ellos, se los trata de animar, de alentar. Y después se le dice, mira, esta es la vacuna. Esta es la vacuna. Seguí leyendo la palabra, seguí orando. Y bueno, se van. A la semana siguiente, ¿cómo andás? Y mal. Y uno se pregunta, ¿pero qué falló? ¿Está Dios fallando? Y entonces, ¿pero te aplicaste la vacuna? No, pero cuando la llegué la dejé ahí al lado del televisor, así que cada vez que prendo el televisor para escuchar las noticias, las cuales me llenan de ansiedad, está la vacuna ahí. ¿Pero te la aplicaste? No, pero la tengo ahí. O no, la dejé al lado de la mesita de luz. Y todas las noches que voy a dormir, tengo la vacuna ahí al lado mío, pero así no funciona esto. Así no funciona. Dios nos provee de esta vacuna, pero la decisión de aplicarla, la decisión de apoderarnos de esta vacuna es nuestra. Por eso decía, el salmista tomó una decisión firme y él dijo, diré yo a Jehová. Esa es mi decisión. Ya estoy cansado de buscar por distintos lugares y nunca encontrar una solución. Ahora, la solución la voy a encontrar en el Señor. Y como decía, los primeros componentes de esta vacuna es la esperanza y la confianza. Y yo pregunto, ¿no? ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? Y no estamos hablando de la esperanza que tenemos de la vida eterna, estamos hablando de la esperanza del día a día, del momento a momento, de lo que estamos viviendo. ¿Cómo, cuando vos te levantás a la mañana, ¿en qué estás apoyando tu esperanza? En tus habilidades, estás poniendo tu esperanza en tu forma de trabajar, estás poniendo tu esperanza tal vez en los profesionales, estás poniendo tu esperanza en los recursos, estás poniendo tu esperanza en cosas de este mundo, de esta vida. Miren, si este salmo lo hubiera escrito David, él podría haber dicho, mi esperanza está en la espada que usé para matar a Goliat o en la onda que utilicé para derribarlo. Mi esperanza está puesta en esto. O si hubiera sido Moisés el que escribió, dice, mi esperanza está puesta en esta vara, que con esta vara hice tantas cosas, pero sin embargo David tiene que decir, en más de una oportunidad dice, mi esperanza está en ti. Esto lo pueden leer, por ejemplo, en el Salmo 39:7. Mi esperanza está en ti. Y en cuanto a nosotros, dice el apóstol Pedro, de que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y a consecuencia de esto no somos rescatados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y dice allí en 1 Pedro 1:21, dice, por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado. ¿Con qué objetivo todo esto? ¿Para qué todo esto? Y Pedro dice, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Hermano, Dios resucitó de entre los muertos al Señor Jesús. Y el que entregó a su Hijo
por cada uno de nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas, ¿no? Y esta tiene que ser nuestra esperanza. Esta tiene que ser nuestra esperanza y nuestra confianza. Muchas veces nos queremos aferrar o agarrar de cosas de este mundo. Y el Señor lo dijo, miren, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Con esto no estamos diciendo, y que quede bien en claro, no estamos diciendo de que nadie vaya a consultar a un profesional, que nadie vaya al médico, que nadie vaya a tomar medicamentos, que nadie vaya a vacunarse. No. Que quede bien en claro esto. Lo que en esta mañana estamos diciendo que tenemos que subir un peldaño más o un escalón más y poner la confianza en nuestro Dios. Experiencia personal. Yo no me quería realmente operar del tobillo y estaba esperando de que el Señor obrara un milagro sobre mi tobillo, pero no fue así y tuve que pasar por las manos de un profesional. Pero a pesar de eso, puedo decir de que Dios estuvo guiando todas las cosas. Después de una operación de hueso, no tener cero o tener cero dolor y cero molestia, siendo que el profesional me recetó 2 calmantes. Creo que lo único que faltaba era ver la mano de Dios obrando en esto. Por eso digo que nuestra confianza tiene que estar en Él. Después los métodos, los caminos, si va a utilizar un profesional o no lo va a utilizar, eso queda a voluntad y en su soberanía. Pero nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Había un hombre en la antigüedad que era amigo de Job, que dijo lo siguiente, esto lo pueden encontrar en Job 8. La esperanza del impío perecerá. O en otras palabras, las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Y después dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. O sea, para nada consistente, ¿no? Y dice, se apoyarán él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Entonces vemos el primer componente, o los primeros componentes de esta vacuna, esperanza y confianza. El segundo componente lo encontramos en el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y el otro componente que encontramos acá es la verdad. Decía el escritor del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Ahora, el salmista dice que la verdad de Dios actúa como escudo y adarga. El escudo y la adarga eran dos herramientas o 2 armas que las dos servían para defensa. El escudo era grandote y la adarga es un escudo también, pero más chiquito. El escudo grande, podríamos decir así, muchas veces se lo plantaba adelante de la persona y se parapetaban atrás de ese escudo grande, entonces podían caer las flechas, podían caer las piedras, podían caer lo que fuera, pero ellos estaban atrás de ese escudo grande, tranquilos y confiados porque, digamos, el ataque del enemigo no les podía llegar a ellos. De hecho, este escudo era bastante grande porque encontramos en las escrituras de que los nobles y los guerreros llevaban un escudero, alguien que llevaba el escudo delante de ellos. Si ustedes leen la historia de David y Goliat, David se enfrentó a Goliat y a su escudero, porque dice que tenía un escudero. En vez de la adarga, era un
un escudo más chiquito, y este servía para la lucha cuerpo a cuerpo. Y mientras pensaba en esto, ¿no? Yo pensaba en lo siguiente. Tenemos el escudo grande, nos está hablando acerca de las convicciones, que nosotros tenemos, ¿no? Y digo, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, y les pregunto, ¿para Dios hay algo imposible? Y seguramente que ustedes me dirían, no, para Dios no hay nada imposible. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿están libres de condenación? Y cada uno de ustedes me dirían, sí, en el nombre de Jesús estamos libres de condenación. Si yo les preguntara, vos creyendo en el Señor Jesucristo, ¿ahora sos un hijo de Dios? Seguramente que todos ustedes me dirían, sí, ahora soy un hijo de Dios. Si yo les preguntara a ustedes, cuando nosotros oramos, ¿Dios escucha? Y dirían, sí, Dios nos escucha. Esta es nuestra convicción, es el escudo en el cual nosotros nos apoyamos. Pero el problema es cuando salimos de ese escudo y tenemos la lucha cuerpo a cuerpo, y ahí es donde tenemos que usar la adarga. Y ahí muchas veces es donde fallamos. ¿Por qué digo esto? Ustedes recuerdan, el Señor Jesús, digamos, ¿con qué repelió el ataque de Satanás allí en el desierto? Con la palabra. Y muchas veces decíamos que nuestra convicción o nuestro escudo grande dice, para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Y sin embargo, ante una situación empezamos a dudar. ¿Podrá Dios resolver esta situación? ¿Podrá Dios ayudarme en esto? No, decíamos, nosotros tenemos la plena convicción de que ya no hay más condenación, pero sin embargo muchas veces nuestra conciencia nos acusa de cosas del pasado. Y ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la adarga, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la verdad para defendernos contra estas cosas. Seguimos más adelante. El otro componente de esta vacuna, de la mejor vacuna, la encontramos en el versículo 9, y dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Al Altísimo por tu habitación. Y Naco nos hablaba y nos decía acerca de la diferencia entre la habitación y la morada. La habitación es algo que puede ser pasajero, podemos estar habitando por un cierto tiempo en un lugar, pero la morada es algo permanente. Y esto de poner la habitación al Altísimo por nuestra habitación, yo lo asociaba con el hecho de congregarnos, de estar reunidos, de estar juntos. Recuerden de que, digamos, en medio de la alabanza del pueblo de Dios, ahí está justamente la presencia de Dios. Esto me hacía acordar, por ejemplo, que David decía, yo me alegré con lo que decía, vamos a la casa de Jehová. En otras palabras, yo me pongo contento cuando dicen, bueno, vamos a la reunión en Antártida, Argentina. Y ahí todos juntos alabando podemos sentir la presencia de nuestro Señor. Recordemos que en medio de la iglesia, ahí es donde vamos a ser animados, ahí es donde vamos a ser edificados. Esto lo pueden encontrar en 1 Tesalonicenses 5:11. Dios te dio algo a vos para bendecirme a mí, y Dios me ha dado a mí algo
para bendecirte a vos. Esto lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Simplemente poder ver la presencia de un hermano nos alegra. Y si esto produce alegría en el corazón, esto es una bendición de parte de Dios. Y ya hemos leído o considerado domingos atrás el Salmo 133, en donde habla acerca de lo bueno que es estar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. El siguiente componente lo encontramos en el versículo 15 y es la oración. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y esta palabra invocar nos está hablando de clamar buscando o solicitando la ayuda de Dios. ¿Recuerdan Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Ahora, estos, decíamos, son los componentes de esta vacuna. ¿Y saben cómo lo mira Dios cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él? Cuando usamos la verdad de su palabra como escudo y adarga, cuando nos congregamos, cuando oramos, ¿sabe cómo lo ve Dios a todas estas actitudes nuestras? Y esto lo encontramos en el versículo 14. Es Dios que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. En cuanto en mí ha puesto su amor. Esto para Dios es una manifestación de que hemos puesto nuestro amor en Él. Recuerdan, aquel que, por ejemplo, ¿no? Aquel que me ama, mis palabras van a guardar. Aquel que me ama, mis palabras van a guardar. Y habría otros más pasajes, pero quiero que analicemos lo siguiente. Fíjense cómo lo que dice el versículo 3 y 4. El versículo 5 y 6. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjense que está hablando de temor. Está hablando de temor. Versículos 5 y 6 está hablando de temor. Pero en medio de esta situación, el salmista había tomado la firme determinación de buscar a Dios como su refugio, de buscar a Dios como su castillo, de buscar a Dios como su esperanza, de buscar a Dios en quien confiar. Y en medio de esto, ve la mano de Dios obrando y dice allí el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Allí ya está empezando a funcionar, a crear los anticuerpos, esta vacuna. Arrancamos con temor a la noche, con temor a las saetas, con temor, pero cuando vemos la mano de Dios obrando, guardándonos de todas estas cosas, ya empezamos a confiar, nuestra fe se va acrecentando, nuestra fe se va afirmando, a tal punto que ya en el versículo 10 hay una convicción que dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ya hay una confianza. Versículos 5 y 6, temor. Acá ya hay una confianza. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y fíjense cómo sigue. Versículo 13. Habíamos arrancado con temor. Ya hay una confianza. Y el versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. En Cristo Jesús,
si nuestra esperanza y nuestra confianza está en Cristo Jesús, en el nombre del Señor somos más que vencedores. Terminamos. Habría mucho más para decir, muchísimo más para decir. Pero quédense con esto, lo que dice el versículo 2. La decisión es nuestra. Si nosotros no tomamos la decisión de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, este salmo, lo que sigue de este salmo no tiene sentido. No tiene sentido. Así que yo les animo en esta mañana, a que pongamos nuestra confianza, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Y utilicemos estas herramientas que Él nos da, que nos ayudan en todas las circunstancias de la vida. Que el Señor bendiga su palabra. Preciosa escritura del Salmo 91. Tiene tantos detalles preciosos, hermosos, que quedan pendientes. Pero hemos hecho un repaso en estos días de esta escritura tan linda que Dios nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar para cerrar y doy los anuncios. Señor, queremos agradecerte por este momento que nos permitiste pasar. Señor, gracias por este regalo que hemos recibido de ti. Poder alabarte, nuestro Dios, es algo que nuestro corazón anhela, nuestro corazón está motivado a hacerlo, porque, Señor, amamos tu nombre. Y gracias queremos darte, Señor, porque nosotros podemos amarte porque vos nos amaste primero a cada uno de nosotros. Señor, qué bueno es haber participado de los símbolos y aún, Señor, qué bueno es escuchar tu palabra, que siempre conforta nuestros corazones, nos alienta, corrige lo desviado, pero por sobre todas las cosas nos propone un futuro maravilloso. Señor, porque vos sos así, un Dios de oportunidad, un Dios de esperanza. Y Señor, nos gozamos en esto. En esta mañana te damos toda la gloria y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy queridos, recordarles que seguimos estudiando el libro de Hebreos el día miércoles. También recordarles que tenemos que orar los unos por los otros. Conocemos a aquellos que están pasando por un momento difícil. También tenemos que agradecer porque Dios obró en aquellas personas las cuales hemos orado. Y también recordemos de orar por aquellos que hace poquito conocieron al Señor. Ustedes tienen los nombres en el grupo de la iglesia. Oremos para que Dios permita que esa semilla dé fruto a 100%. Y esto no es ni más ni menos producto de la oración de la iglesia y del trabajo que la iglesia está haciendo. Así que tengamos presente esto. También contarles que por la gracia de Dios hemos podido comprar equipo para que esta reunión salga como hoy salió. El equipo consiste en computadoras, en una cámara y también en cables. Y gracias a Dios la iglesia pudo adquirir esto, también por la ofrenda de todos ustedes. Así que bueno, es un motivo también de agradecer a nuestro Dios. Recordemos de orar los unos por los otros, que es lo más importante para esta semana como labor de la iglesia, ¿sí? Orar los unos por los otros. Que la bendición de Dios sea con ustedes en este día y puedan disfrutarlo con cada una de sus familias. Dios les bendiga.